Hola, buenas tardes. Les doy de nuevo la bienvenida. Estamos en el directo de Época, en este caso la segunda entrega de Sombras Indígenas. Vamos a empezar en lo que esperamos a que Carlos, vamos a intentar de nuevo comenzar el directo. Les recuerdo que hoy hablamos con Carlos González Sosa, que ayer estuvimos hablando con Sandra y que el próximo lunes tendremos también a Ana Guadalupe. Vale, vamos allá. Ahí, dale ahora. Ahí te sale Carlos. Bueno, vamos a ver si tenemos esta vez suerte para comenzar y no tenemos más problemas. Ahí está. ¿Se me ve ahora? A ver. A ver, vamos a redejarlo. Ahora. Ahora por ahí vamos. Vamos a ver. Vale. Con el móvil, ¿no? Sí, a ver si me puedes girar un pelín la cámara para verte derecho. A ver. Se va a ver al revés, ¿verdad? Sí, justo te veo boca abajo, de hecho. Sí. Espera un momento. A ver. Ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes y siento los problemas técnicos. El directo, ya sabes lo que dicen. Sí. Bueno, contento de hablar por fin contigo. Tenía muchas ganas de que llegara este día, la verdad. Bueno, antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Bien. Nervioso ahora porque buscaba la manera de poder entrar, pero la verdad es que nunca había hecho un directo con Instagram, entonces no sabía y pensé que me iba a llegar algún mensaje, alguna invitación y no me llegaba, no sé qué. Bueno, para todo es una primera vez. Si te vale de algo, también es mi primer directo de Instagram. Así que... Coño. Bien. Bueno, Carlos, permíteme, si me dejo cualquier cosa, por favor corrígeme, pero bueno, licenciado en inglés y alemán por la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, traductor y profesor de inglés en Gran Canaria, autor de múltiples títulos. Estaba comentándoles antes a la gente que ya estaba con nosotros que hoy vamos a centrarnos especialmente, lo tenemos por aquí, en Sangre, tu trilogía de la conquista de Canarias, pero que en realidad pues también mucha gente te conocerá por la trilogía Las Tierras de Med o Los Señores de los Siete Tronos, en general pues por tus comienzos también en la fantasía. Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo comienza tu viaje en la escritura, Carlos? Pues yo creo que comienza como siempre comienza casi todos los viajes de la escritura, con lectura. Si era un lector empedernido, leía un montón. Precisamente empecé con la fantasía porque leía muchísima fantasía. Yo siempre cuento que recuerdo mis veranos en el sur, en casa de mis abuelos, y me pasaba el día, buscaba algún rincón en la costa donde no hubiese nadie y me pasaba el día leyendo. Y de esa pasión de la lectura, pues mi ilusión fue traducir algún libro de algunos de mis escritores favoritos. Realmente quería traducir algo de Michael Ende, autor de La historia interminable, de Momo, y por eso decidí estudiar traductores. Entonces, estudiando traductores, se murió Michael Ende. Y pensé, Vaya. ya no voy a poder traducir ninguno de sus libros. Pero bueno, al final me decidí a escribir yo. Entonces, de algo me sirvió, ¿no? Por supuesto. Y dime sobre todo, ¿cómo es tu experiencia siendo escritor en Canarias, al fin y al cabo? Ahora mismo con la fantasía, con la novela histórica, la verdad que estoy muy contento. Es verdad que es un lugar acotado, ¿no? Es cerrado, es pequeño, pero sí es cierto que hay mucho interés en nuestra historia. Entonces, la novela histórica yo estoy muy contento, ha funcionado muy bien, pero con el resto, con la fantasía, me ha gustado muchísimo. Es difícil salir de aquí. Yo hablo con compañeros escritores de la península y claro, se mueven por toda la península muy fácilmente. Entonces, la verdad que tenemos bastantes dificultades en ese sentido. Y bueno, comenzaste con la literatura de fantasía, pero ¿por qué diste el salto a la literatura histórica? ¿Qué es lo que te atraía para atreverte a ese cambio? En realidad no me atraía nada. Me apasionaba la literatura fantástica, pero me daba muchísima pena que hubiese tan poco escrito sobre nuestra historia. Y
realmente fue a raíz de un paseo que estaba dando por Agaete, en el norte de Gran Canaria, y vi un cartelito sobre unos ingenios azucareros de Alonso Fernández de Lugo, que fue un conquistador que llegó aquí a Gran Canaria. Realmente saqué el móvil sobre la marcha y empecé a, digo, ¿quién es este hombre? Y qué hace un ingenio de azucareros aquí y tal. Y entonces empecé a investigar, pues hace ya unos cuantos años, bastante. Y me di cuenta de que era un conquistador que había llegado aquí, que había conquistado Gran Canaria, que luego había vendido sus ingenios azucareros para costear la conquista de Tenerife. Entonces, digo, coño, es muy interesante la historia, hay un montón de, empecé a leer muchísimas cosas y digo, ay, voy a buscar novelas que me cuenten un poco la historia de cómo fue la conquista. Y no encontré absolutamente nada. Había libros de historia, pero claro, eso es bastante complicado de leer, ¿no? Y entonces digo, es que me dio tanta pena que digo, voy a ponerme yo, voy a investigar, empecé a investigar, me pasé pues, aproximadamente 7 años investigando, hablando con historiadores, con arqueólogos, leyendo un montón, no paraba de leer, de documentarme, y entonces decidí escribir esa trilogía. ¿Y cómo dirías que fue trabajar en tu primera novela en comparación con esta primera novela histórica, cuando te incorporaste a esta historia? Pues fue mucho más difícil la novela histórica. En el sentido que lo que más miedo me daba era equivocarme, decir alguna falsa verdad, ¿no? Contar algo que el público se creyese y que no fuese real. Entonces, eso me daba pánico. Tenía que documentarme mucho y yo creo que esa es la parte más difícil. Es engorroso, hay muchísima información, mucha información contradictoria. Por aquí tenemos de Canarién, por ejemplo, hay 2 versiones, las 2 versiones se contradicen. Entonces, claro, tienes que intentar sacar la verdad de ahí. Y eso es muy complicado. Luego, a la hora de escribirlo es mucho más fácil porque no tienes que inventar una historia, tienes que contarla. Pero la documentación es muy engorrosa, muy, muy difícil. Por suerte tenemos un montón de buenos historiadores que me han ayudado un montón, pero Y en este caso, en la trilogía de Sangre, me gustaría preguntarte por qué una trilogía, por qué apostaste por una trilogía. la idea inicial era, bueno, la idea inicial, nunca lo cuento, pero era escribir un libro que contase la historia de la conquista a través de la fantasía. Meter orcos y dragones y sobre lo que yo escribía en una conquista. Hubiese sido a lo mejor una buena opción para un público un poco más joven, pero bueno, me pareció que la historia era tan apasionante y tan impactante que no hacía falta meter orcos para impresionar a quien no leyese. Entonces empecé a escribir, la idea era una novela, escribir una novela que contase la conquista. Lo que pasa es que, si nos fijamos, la madera contra el acero comienza en 1402, luego viene Sangre, que mucho más tarde, casi un siglo más tarde, luego de ahí a la conquista de La Palma y Tenerife, pues también hay un salto de tiempo. Entonces busqué una manera de hilvanarlo todo, pero era bastante complicado y decidí dividirlo pues, en los periodos en los que fue la conquista. Por eso se hizo una trilogía. Y bueno, me decías antes que te daba, pues, te surgía algún miedo al momento de atreverte con la literatura histórica. Te quería preguntar qué dudas te daba escoger el mundo aborigen, porque supongo que también sería algo a tener en cuenta en el momento que lo decidiste. Eh, la mayor duda era qué había antes de la conquista. Es decir, tú puedes contar la conquista que han contado los conquistadores. Es decir, pero ¿qué había antes? Eso no lo sabíamos. Por desgracia se ha perdido literatura que había de cómo se vivía antes, de evangelistas que venían antes de la conquista y escribieron, y esos libros se han perdido y no tenemos esa información de primera mano. Y me daba miedo eso, el contar cosas, costumbres, y contarlas mal, equivocarme en algo. Eso me da un poquito de respeto. Y después es la forma de tratar al aborigen sin involucrarme demasiado. Yo soy canario y claro, siempre tiendes a ser un poco subjetivo, ¿no? Entonces intenté ser lo más objetivo posible, pero aún así me di cuenta de que siendo muy, muy objetivo, estaba
claro quiénes eran, digamos, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? No sé, a Pedro de Vera lo llamaban el sanguinario, estaba apodado el sanguinario, por algo sería, ¿no? Es decir, no es una cosa que yo ponga porque sí, porque quiero que parezca que era un sanguinario, es como lo llamaban a él. Entonces, y así con muchos otros conquistadores, se cuentan, las crónicas las contaron ellos y son muy crueles. Yo imagino lo que ocurrió que no contaron. Entonces, mm, pero me daba miedo todo eso. Sí. Me parece también muy interesante, te lo quería comentar, el tratamiento que hace de algunos personajes que podríamos decir que históricamente nos han llegado como más secundarios. Te pongo un ejemplo. En este caso, por ejemplo, la conquista por parte de los normandos, de Lanzarote y demás, hace bastante hincapié en la figura de Galifier de la Salle, que quizás queda siempre por detrás de Jean de Betancourt, ¿no? Entonces me pareció Sí, interesante cómo te animaste a, oye, otros personajes que a lo mejor no se les ha dado tanta voz, yo lo voy a hacer. No sé qué me podrías comentar al respecto. ahí fue es un dato curioso porque cuando empecé a documentarme para escribir La madera contra el acero, lo primero que leí fueron las crónicas de Jean de Betancourt. Y claro, cuando terminé las crónicas ya había tomado muchísimas notas, muchos apuntes y más o menos sabía que había dos protagonistas, él y Galifer de la Salle, pero él era mucho más importante. Luego leí las crónicas de Galifer, que por azar sabía que intentarían dejarlo fuera de este periodo histórico y había hecho varias copias y las había mandado a diferentes puntos de Europa y se encontró una. Y, y la cosa varió bastante. Entonces, yo creo que me di cuenta leyéndolo y además leyendo los análisis que hacían los historiadores. Ya no era un análisis mío, sino que hacían los historiadores. Gadifer tuvo muchísima importancia en esa conquista. Era uno de los dos bastiones, ¿no? Entonces, yo creo que se ha relegado un poquito fuera de todo esto y para mí tenía mucha importancia y quería dársela. También, no sé si te quería preguntar también por si dentro de esta trilogía tienes algún personaje que sea, digamos, tu debilidad, que sea, por así decirlo, tu favorito, el que más te ha gustado retratar. ¡Fua! En la trilogía. Es que yo creo que en cada libro hay algún Podemos personaje. si quieres un libro, no tengo problema también, claro, un libro. Es que en La madera contra el acero, Gadifer, en este caso es uno de los conquistadores, pero es uno de los personajes que me impactó, me llamó mucho la atención por toda su historia, es decir, cómo ya te Betancourt lo enroló en toda esta aventura, cómo lo engañó, porque Betancourt tenía muchas deudas, salía huyendo realmente de Francia y cómo después lo desplazó, se fue a Castilla, prácticamente que engañó a los reyes hablándole de él y cómo se quedó fuera de todo esto. Mm, es un personaje que me llama mucho la atención. Eh, yo creo que en ese dado, y después, por supuesto, los dos esclavos, hay una historia que se cuenta de dos esclavos. Mm, ahí Isabel y Alfonso son los dos traductores que van con ellos, que es decir, que llevan a conquistar Lanzarote, llevan esos dos esclavos como intérpretes, y son dos personajes, para mí son muy interesantes. Es verdad que yo creo una historia con ellos que no es real, pero es algo accesorio, ¿no? Pero es real que ellos dos fueron los dos a los que llevaron, son reales sus nombres, es real todo lo que ocurrió con ellos allí. Y son dos personajes que me imagino que habrán tenido muchas contradicciones a la hora de actuar, ¿no? Es decir, van a su tierra, a la tierra de donde los han arrancado, vuelven como en el lado de los conquistadores. Entonces, son personajes que a mí me tocaron la fibra, ¿no? En el segundo libro, en el de Gran Canaria, para mí el personaje que más me llama es Bentegüí, porque es un personaje que al final de la conquista coge todo el peso de la resistencia, es un momento muy, muy difícil, el momento más difícil que ha tenido la isla,
y termina pues entregando a la princesa a cambio de un pacto, entregando a todo el pueblo, y él salta al vacío con el Faikán, ¿no? Entonces, con ese grito famoso de Atistirma. Es un personaje que además es jovencito y me parece que tiene que haber sido impresionante esa época, ¿no? Y lo que vivió. Y después en el de Hijos del Sol, pues Bencomo, como no va a ser Bencomo, me parece un personaje que tiene tela, ¿no? Es un personaje controvertido, ¿no? Muchos hablan de que era muy ambicioso, otros dicen que no, que era sí, un firme defensor de su tierra. A mí me parece un personaje impresionante. Me ha llamado muchísimo la atención. Bien. Te quería también hacer llegar algunas preguntas que nos han hecho al respecto. Y una compañera, Claudia, me preguntaba hoy mismo, ella es muy fan de tu libro, y me decía, pregúntale si tiene pensado atreverse con más relatos de las islas, por ejemplo, de las islas menores o de algún otro momento del mundo aborigen de Canarias. En ese sentido, bueno, quería decir también, en la parte de la conquista de Hijos del Sol, también está la conquista de La Palma y Ajá. también la historia de Acerina y Tanausu, también son dos personajes que en esa conquista me parecen personajes principales y una historia, no sé si la conocen, la de Acerina y Tanausu, pero es una historia de amor y trágica, muy trágica y muy bonita. Entonces son personajes que también me han llegado. Y hablando de esas islas pequeñas, siempre me queda la espina de no haber tratado en estos libros La Gomera, porque fue es decir, no hubo una conquista propiamente dicha, o el Hierro, que estaba prácticamente despoblado y simplemente la poblaron. Entonces, me queda eso, pero ahora estoy escribiendo sobre lo que ha ocurrido con esclavos después de la conquista, Ujú. y estoy tocando esos puntos que me ha quedado siempre la espinita porque son parte de mi tierra, ¿no? Y estoy tocándolo. Pero ahora sí sigo escribiendo sobre la conquista, sobre lo que ocurre después de la conquista. Y bueno, ¿qué me podrías decir de la actualidad, de lo que estás trabajando, si hay algo que te gustaría comentar de lo que andas ahora mismo preparando? Bueno, ahora, después de los libros de la conquista, me dediqué a algunas cosillas, es decir, que tienen que ver con la historia de Canarias, pero no con la conquista, y he vuelto a la conquista, he vuelto a justo el momento en el que acaba la conquista de Tenerife. Ujú. Eh, Acaba la conquista de Tenerife y qué sucede con esos, con los que han esclavizado, qué sucede con la gente que se queda en la tierra, ¿no? Y ahí estamos. Lo que pasa es que está muy complicada la cosa. Es Claro. complicado porque, claro, es fácil coger unos cuantos esclavos, meterlos en un barco y llevártelos, pero llega un momento en el que llegas en este caso, al mercado de venta de esclavos de Valencia. Entonces tienes que documentarte sobre cómo era Valencia en esa época. Eh, Sin ir más lejos, el río, el Turia, se le cambió el curso no hace tantos años. Entonces, en esa época, el curso del río iba por otro lado. Tienes que saber eso para saber por dónde conduces yo sé, la caravana de esclavos o lo que sea. Todos esos detalles, cuánto se vendía un esclavo, cómo los trataban, hay que documentarse muchísimo. He estado con historiadores, me han dado bastante información muy interesante y ahí estoy, pero siempre me voy encontrando con piedritas que tengo que ir apartando, ¿no? Porque intento, como nosotros, pues no equivocarme en nada, quedarme con la tranquilidad de que puede estar mejor o peor escrito, pero lo que cuento es lo que se supone que es la realidad, lo que cuentan las crónicas. Eh, Te quería también preguntar, como autor, ¿cómo ves la literatura histórica en Canarias? ¿Cómo te la encontraste quizás al comenzar ese viaje con la literatura histórica y cómo la encuentras actualmente? Yo creo que cuando comencé había muy poquita cosa escrita, o por lo menos esa es la impresión que me dio. Por eso fue por lo que me decidí. Actualmente yo creo que estamos dando un giro completo a todo eso y hay mucha literatura histórica, mucha literatura de todo tipo. Yo creo en Canarias, yo creo que nos estamos despertando un poco en ese sentido, pero en la literatura histórica hay bastante más y hay mucho interés además por el público por esa literatura histórica. El público ya no solo en literatura histórica, sino
vas a cualquier ruta que hay cultural y ves un montón de gente que quiere saber qué ocurrió. Vas a cualquier cosa, siempre hay interés en las cosas culturales. Creo que nos estamos despertando en ese sentido, que estamos dándonos cuenta de que tenemos que saber qué ocurrió, cuál es nuestro pasado, ¿no? Entonces, yo veo muchísimo interés. También me comentaban, otra pregunta que nos hicieron llegar es si echas de menos la fantasía. Sí, bastante. De hecho, tengo un libro empezado de fantasía. Lo que pasa es que hay tantas cosas que contar de Canarias que me da pena meterme en la fantasía y dejar la historia de Canarias. Hay muchísimo. Si tuviese 4 vidas, estaría 4 vidas escribiendo. Y ahí, la verdad que tenemos una historia súper rica en Canarias. Entonces, de momento voy a seguir con la novela histórica, pero yo creo que en cualquier momento volveré a la fantasía, porque me apasiona también. ¿Tienes alguna espinita clavada en ese sentido con la fantasía? Igual que la tenías con la literatura histórica, digamos, de Canarias. Sí, algo así. Yo estaba con la fantasía, estaba muy contento, estaba funcionando muy bien. Y de hecho, cuando decidí pasarme a la novela histórica, la gente me decía, Carlos, tú estás loco, ahora que estás subido al tren de la fantasía, había publicado con Roca, que ya era a nivel nacional, estaba funcionando muy bien. Y decía, vas a dejar eso para centrarte en un territorio pequeño, ¿sabes? Donde el público que te va a leer va a estar bastante acotado. Mm, Y decidí hacerlo, es decir, fue un reto un poquito y fue una necesidad. Ahora estoy más que contento de haberlo hecho, pero yo creo que en algún momento intentaré volver a coger el carro de la fantasía, aunque ya ahora está un poco lejos. Bueno, también otra pregunta interesante que nos han hecho por aquí, y es que me preguntaban si echas de menos algún personaje que no pudiste incluir en estas obras. Me ponen, por ejemplo, a Betanguaire. No sé si, supongo que también hubo que hacer un trabajo importante de acotar, digamos, no sé si echas en falta, pues ojalá me hubiera dado tiempo de hablar Sí, de este personaje. sí, por un lado ha sido porque, bueno, mucha gente me dice, por ejemplo, con el primer libro, dice, es que es finito, cuando lo lees, te quedas con ganas de más. Y es porque intento ajustarme a lo que sé seguro que está bien, y sí que no voy a errar, ¿no? Entonces hay muchos personajes a los que he dejado de lado atrás porque no tengo muy claro lo que ha ocurrido con ellos o hay contradicciones en lo que se cuenta y me quedo con dudas y después es cierto que también por desconocimiento. Después de escribir La Conquista he contactado con muchísimos más historiadores, más gente que sabe de esto, muchísimo más que yo, y contando mi historia, pues, ay, podías haber tocado este personaje porque ha pasado esto, ha pasado, y me he dado cuenta de que hay muchos personajes a los que podía haber incluido también. Es cierto que no caben todos aquí, pero sí que algunos más podían haber entrado. Y bueno, también es una pregunta que nos dejaba, de hecho, Sandra, que estuvimos ayer con ella. Me decía si tienes algún libro de mesilla de noche, algún libro que recomiendas a la gente para que tenga siempre ahí al lado de la cama, digamos. Buah, libros, hombre, mi libro de cabecera siempre ha sido La Historia Interminable, pero claro, no tiene nada que ver con la novela histórica. A mí, como novela histórica, he leído y releído El Señor de la Flecha o El Lobo de las Estepas. Me parecen novelas apasionantes. Todo lo que pueda encontrar de Atila, de Aquiles, de Aníbal, perdón. Son libros que a mí por lo menos me apasionan. Tengo un montón de novela histórica, tengo Bajo los pies de nadie, mm, tengo muchísima novela histórica, pero yo creo que como libro de cabecera diría El Señor de la Flecha. Perfecto. Y no sé si ya incluso, hablando simplemente de incluso tus inicios, digamos, en la literatura y demás, ¿cuáles dirías que serían pues esos autores, ya nos has nombrado unos cuantos, pero que más te influyeron, los que más te invitaron a comenzar, los que más te hicieron quizás cambiar también tu estilo, los que te quisiste parecer, digamos, no sé? Pues Connie Gulden es que
tiene una forma de escribir muy rápida, que es lo que me gusta a mí. Con la novela histórica me gusta que intentar no meter demasiada paja, es decir, que la historia fluya, le da muy buena voz a los personajes. Entonces yo creo que Javier Pellicer también es otro que me gusta mucho. Si empiezas a mirar autores, la verdad y tengo poca memoria para los autores, pero hay muchos autores que sí que han hecho que ahora lo único que lea sea novela histórica. Y no es por nada, es que me apasiona, me gusta que además de una buena historia, pues que me aporte algo. Entonces, antes leía todo fantasía, ahora leo todo novela histórica. Debería compaginarlo, lo sé, pero de momento estoy en eso. Bueno, y Carlos, ya se nos está agotando el tiempo. Entonces me gustaría preguntarte por el futuro y sobre todo si quieres terminar pues comentándonos cualquier cosilla, lo que tengas ganas de contarnos. Por el futuro, ahora mismo la idea es terminar este libro sobre esclavos, que no sé a dónde va a ir. Es decir, no sé si va a ser un libro, una trilogía, una saga. Es decir, yo estoy escribiendo lo que todo, me he documentado muchísimo también, me ha costado un montón, y estoy escribiendo, pero claro, esta historia me da mucha más libertad que la otra. La conquista de Canarias, hay unas crónicas y no te da libertad, es decir, tienes que ceñirte a las crónicas y contarlo, le das voz a los personajes, ahí es donde tú puedes jugar un poquito dándole personalidad a cada personaje. Pero con este que estoy escribiendo ahora son esclavos que, bueno, puedes hacerle vivir cualquier aventura. Entonces hay mucho margen de escritura y yo creo que el futuro está ahora mismo en ese. Después de ese tengo unas cuantas historias que contar sobre Canarias, pero que no tienen nada que ver con la conquista, sino épocas posteriores y después posiblemente vuelva a la fantasía. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está la promesa. Que sepas que ya estamos viendo aquí los comentarios que mucha gente tiene ganas de leer ese libro, sobre Sí. la historia de España. Y que ánimo que se vea la gente deseosa. Qué bien, qué bien. Me alegro, me alegro. Carlos González Sosa, pues muchas gracias por haberte animado a estar con nosotros hoy. Me alegra mucho que hayamos podido por fin ponernos cara, sobre todo, que hemos hablado por correo y esas cosas. Sí, unas cuantas veces, sí. Y nada, pues agradecerte una vez más haber estado aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias a ti y bueno, y al festival, porque la verdad que es un festival que merece mucho la pena. A ver si sigue funcionando como está funcionando y lo tenemos durante muchos años más. Seguro que sí, eso esperamos. Bueno, pues todos los que han estado con nosotros, muchas gracias por haber estado en este directo. Como saben, nos tienen redes, además de Instagram, se subirá este directo a YouTube. También tenemos cosillas por TikTok y nada, estar atentos a las próximas publicaciones y directos. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos a Ana Guadalupe con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, encantado. Hasta luego. Hasta luego.